fundamentalmente a Guillermo, que con su generosidad y su experiencia tuvo la amabilidad de ofrecerse a estar hoy acá. Él, bueno, algunos ya lo conocen, quizá la mayoría, igual lo voy a presentar. Él es director, dramaturgo y gestor cultural español, que trabaja desde hace más de 30 años con una vasta carrera internacional, pero sobre todo acá lo conocemos, recién estaba comentando con él que hace 30 años, cuando yo trabajaba en la erótica, no digas eso. Señalo algunos de los eróticos, era con H la erótica, me acuerdo. Me dice una compañera, yo ahora estoy con un profesor, estaba fascinada, Marta Mazzalón, me dice, estamos por hacer un Macbeth de Rodrigo García en el San Martín y nos va a dirigir Guillermo Era, así que así lo conocía él. Y bueno, lo tenemos hoy acá. Él es fundador con el tristemente fallecido Juan Antonio Hormigón de la Asociación de Directores de Escena de España, y la idea es que él nos cuente acerca de las vicisitudes de esta fundación, cómo evolucionó esta asociación y qué vigencia tiene hoy y qué alcance, ¿no? Habíamos pensado que podíamos hacer una primera parte en donde él charlara acerca de esto y en una segunda instancia le pudiéramos hacer preguntas y se establezca una conversación, un diálogo, tomando esto beneficioso de que somos pocos, que nos conocemos y podemos profundizar quizás más en algunos aspectos que nos conciernen, porque nosotros también estamos empezando con eso desde julio del año pasado, como sabrás. Lo he seguido. Lo has seguido y tenés gente conocida y amiga tuya que está también dentro de la agrupación. Así que bueno, te doy la palabra y aprovechamos tu presencia hoy aquí. Bueno, antes que nada empezar con una reflexión de tristeza por esta horrible semana que hemos pasado la gente del teatro, en el caso concreto mío con la desaparición inesperada para mí totalmente de Juan Antonio Hormigón, fundador conmigo, porque le contaba que ni siquiera podíamos hacer asambleas en ese momento porque los directores en España tenían una tendencia de individualismo feroz y tampoco era una profesión definida, eso lo voy a explicar un poco. Íbamos casa por casa de Marsillac, de José Luis Alonso, y nos miraban. Yo era un pibe de 30 años que venía del teatro independiente, de un grupo sí muy famoso llamado Tábano, pero que para lo que sería el teatro oficial en ese momento, todavía post-franquista, y el teatro comercial, pues éramos dos personajes extraños, porque Juan Antonio venía del teatro universitario fundamentalmente. Él tuvo una gran instancia en Zaragoza, él era maño y su carácter era muy maño, muy buñuelesco, digamos, en el sentido de lo cabezón que era. Es terrible discutir con él, pero para mí ha sido una de estas cosas que yo siempre digo, que cuando a la gente la quieres, sabiendo y situando tus diferencias, tus luces y sus sombras y tal, cuando desaparecen te queda un vacío enorme de que crees que siempre te ha faltado una conversación, como esa conversación de pronto, no sé, ya cuando llegas a unas determinadas edades, de situar un poco ciertos panoramas. Que 2 días antes de venirme para acá, porque estoy montando en Andamio 90 un texto de Mayorga que estreno el día 7, le vi en el Teatro Español y le dije, vamos a quedar para vernos, para comer o algo, en cuanto que yo venga de Buenos Aires. Sí, yo le vi bien, no le vi nada, y parece ser que ha sido un tipo de estos, vosotros creo que lo llamáis, nosotros lo llamamos ictus, pero hace ¿cómo lo llamáis? ACV. Sí, algo así, ha sido... Accidente cerebrovascular. Fue inesperado. Las otras 2 muertes son de mi muy querido Eduardo Rofner, con el que precisamente tuve el placer además de que le vi en varios encuentros de otro lado mío, que es el de dramaturgo, en unas jornadas que organizamos aquí, luego en España, en un momento determinado, Rofner tuvo la generosidad de acogernos cuando fue director del
San Martín, el Macbeth Imágenes lo acogió él, arriesgándose mucho porque fue un montaje que, bueno, para la época era un poco extraño, sobre todo en ese momento en que, digamos, la situación todavía, o el cambio de paradigma del teatro, pienso yo que se da en los años 90 en Buenos Aires, es muy profundo, pero en ese momento era todo como incipiente. Aquí está una persona también, como es Ana, que con una generosidad enorme, incluso me acogió en su, bueno, cuando era pareja de otra persona y todo esto, y siempre tuve la sensación de verdad de que era más querido en Buenos Aires que en mi ciudad, y por eso vuelvo siempre que puedo a trabajar aquí. Rosner, como digo, es otra pérdida grande, un autor que de pronto era muy valorado, por ejemplo, en los países del este de Europa, sobre todo en Checoslovaquia, y yo llegué a ver un montaje suyo checo de Praga y todo esto. También le vi el estreno que hizo Casavalle, creo que fue Alejandro, en Costa Rica, en un festival que hizo, o sea que, bueno. Y por último, un actor admirado por mí, al cual solo traté muy colateralmente, pero Quinteros me parecía como esos actores, lo que yo llamo actores de raza, ¿no? O sea, realmente de compromiso y todo esto. Así que hemos tenido muy mala semana, pero bueno, es la vida y hay que mirar hacia adelante. Bien, entonces, como ha dicho Alfredo, yo vengo siguiendo vuestras, no, digo en la distancia y también porque estuve no hace tanto, en diciembre, y digo con gran expectación y gran alegría el que podáis llegar a buen puerto con esta asociación por muchas razones. Una de ellas tiene que ver casi con mi memoria histórica española, digamos, que puede ser diferente, yo creo que es diferente a la argentina, pero voy por eso a situar lo que fue. He hecho un ejercicio un poco de echar atrás la memoria, como digo, de esas primeras reuniones que tuvimos y ver cómo realmente se puede evolucionar desde prácticamente la nada a lo que es hoy, sin duda, quizá la asociación privada, que no tiene que ver como AISGE, que aquí se llama de otro modo, ¿no? Que claro, tiene una fuerte ingreso de derechos, de imagen, o nada que ver con los sindicatos tampoco, sino que Juan Antonio, que la idea es suya, debo decir que él me llamó y justamente ahora he recordado, me llamó porque tuvimos una enorme discusión en la Bienal de Venecia del año 75, que se dedicó a España. Y yo estaba en ese momento en Tábano, que era un grupo muy importante, antifranquista, y que de alguna manera reivindicábamos todo un tipo de teatro colectivo, un teatro cooperativo, participativo, muy diferente al que Juan Antonio defendía, que era el teatro del modelo de los países del este, el modelo del teatro público casi soviético o bueno, de Checoslovaquia, de todo esto. Tuvimos una fuerte discusión, pero afortunadamente una discusión interesante, no, bueno, porque las discusiones pueden ser insultarte y decirte no vales para nada, lo tuyo, o decir vamos a ver cómo podemos llegar a cuestiones de integración. Yo creo que eso lo planteo ya como un primer tema sobre la mesa porque me parece muy importante. En este tipo de asociaciones o nos dejamos pelos en la gatera todos, no sé si se puede, bueno, o sea, se entiende. Tal y todo esto, o no se va a ningún lado. Quiero decir, ¿por qué? Porque de pronto hay que trabajar con una cierta idea en que el ego, es evidente que yo siempre digo que si los actores o los directores no tienen ego, no son actores ni directores, pero una cosa es el ego y otra la soberbia. Y entonces, en ese sentido, yo he vivido también discusiones
a veces en la ADE, me refiero, también estoy en la Asociación de Autores de Teatro, que no es la SGAE, no recauda, sino que es otra asociación cultural. Y entonces, en esa primera parte, nosotros partíamos de una premisa, y era que el papel del director de escena en España no solo no era apreciado, sino que era hasta condenado, porque, vamos, tenemos una antología de lo que es en aquella época los críticos, y no solo los críticos de los periódicos de la derecha, ABC, Pueblo, sino, por desgracia para nosotros, nuestro gran enemigo fue una extraordinaria personalidad de la izquierda, que era el crítico del País, Eduardo Aro-Tezlen. Eduardo Aro-Tezlen nunca entendió nuestro papel, porque venía, son estas cosas que no he podido entender como una persona tan progresista en política, que era fantástico, sus análisis en la revista Triunfo y todo esto eran realmente progresistas y tal, y era tan reaccionario en teatro. Casi estaba anclado en la época, de verdad, de la estructura teatral de María Guerrero, en la cual, pues, evidentemente podemos decir, y eso, incluso estudiando un poco, se ve que siempre ha habido directores de escena, que no se han llamado así, quiero decir, porque en la Grecia clásica, o bien era el propio autor el que montaba las tragedias o las comedias, o tenía un personaje que ahora no recuerdo, que era como un intermediario para ordenar el espacio. No había ese concepto que empieza a haber en la Alemania del siglo ya XVII y XVIII, los alemanes en ese sentido, y ese libro impresionante que es de Lessing sobre el Tratado de Hamburgo y todo esto, ahí se demuestra que nos llevan una gran diferencia en entender lo que era ya un paso adelante en el rol del director, que no era simplemente, o como pasaba en el teatro español del siglo de oro, o incluso con grandes nombres como Molière o como Shakespeare, que fueron directores de escena también, que eran más bien, digamos, ordenadores de un espacio y más o menos de entradas y salidas. Si se recuerdan ustedes esa película que el guion es de Tom Stoppard, Shakespeare in Love, ahí se ve claramente, digamos, es una buena reproducción de lo que Shakespeare tenía que hacer, entre esas cosas, cuando ese actor tan pesado le perseguía siempre, y tal, no me has dado líneas y tal, y me sacaba un papel y se escribía de pronto. Bueno, pues entonces, claro que siempre ha habido directores, pero el gran problema español, por eso tengo que referirme por qué nace la ADE, es evidentemente una tragedia que es la Guerra Civil Española y la 42 años de dictadura. O sea, eso fue una gran cuestión, porque en España, cuando iba a empezar a ponerse a la hora europea y empezaba, por ejemplo, Piscator estuvo en Barcelona en un momento determinado, ciertos intelectuales españoles fueron a la Unión Soviética y vieron el trabajo de Stanislavski y de Meyerhold sobre todo, y de pronto Bayo, por ejemplo, tiene unos artículos preciosos sobre los trabajos de Meyerhold, que estaba en ese momento de esplendor antes de caer víctima del estalinismo, cuando ya se acercaba muy claramente a la concepción biomecánica, toda la cuestión de cómo empleaba el circo, por ejemplo, y entonces eso sorprendía mucho en un teatro como era el español, que era profundamente reaccionario. Era profundamente reaccionario en los textos, recuerden ustedes, bueno, a Benavente, por ejemplo, pero hay otros autores de la época, el 95% son autores que triunfan en la escena, que hoy ya ni los conocemos, no han pasado a ninguna historia prácticamente, pero que hacían grandes taquillas y de pronto
o bien estaba el otro lado, que María Guerrero intentaba hacer lo que se llamó tanto en Rusia como en Francia teatro de arte, y entonces ella intentó un poco ¿cómo? Pues atrayendo a la autoría a autores que no venían del teatro, como Benito Pérez Galdós, que además de las adaptaciones de sus novelas escribió mucho para María Guerrero y tal. Y luego va a surgir justamente dos figuras para mí importantísimas en plena República, tres en concreto. Una es Federico García Lorca, que Federico siempre fue un director de escena, de alguna manera, nunca tal. Él en la barraca dirigía los espectáculos, pero él hacía muchos trabajos que podríamos llamar de cámara en la residencia de estudiantes, con gente allí como Dalí, como Buñuel, como todo ese momento fascinante de la historia española en que se creía, había la energía de la República, ¿no? La República fue como un poco la revolución de los claveles en Portugal, para entenderlos en un momento, que luego, bueno, vino la tragedia. En ese momento hay otro personaje que yo estoy estudiando ahora profundamente porque es un autor maldito, pero que tiene más de 40 y tantos textos que no se montan nunca, que es Max Auf, que es un personaje que nació en París, de madre austriaca, me parece, o sea, una cosa muy rara, pero muy joven se fue a Valencia y él se consideró siempre español y valenciano. Y luego tuvo que irse al exilio a México y ya su huella desapareció. Pero Max Auf, por indicación del Ministerio de lo que era entonces se llamaba Educación Pública, me parece, no era de Cultura, pero se llamaba así, establece el primer estatuto que hay en España sobre un teatro nacional. Toma la idea del teatro alemán, fundamentalmente, y escribe algo que se iba a debatir en Cortes para crear el primer teatro nacional, cosa que no se puede hacer porque los fascistas ganan la guerra y desaparece toda la huella de estos grandes autores que eran todos profundamente admiradores del teatro, pero que tuvieron la gran frustración de ser solo, como ellos, Max se llama, dice en un momento, yo soy un autor de papel, porque escribía y escribía y nadie le representaba. Eran obras de vanguardia en ese momento, que hoy las leemos y son un poco naifs, ¿no? Todo esto, pero lógicamente estamos hablando de un momento. Pero esas figuras, alguna pasó por Argentina, como Bergamín, que tiene un teatro maravilloso, un teatro que afortunadamente tengo el placer de haber sido el único director en España que ha transitado, porque es un teatro hoy sí que claramente de la vanguardia de los 20, surrealismo puro, falta comillas, lo digo irónicamente, de estructura, de pronto mezclan diálogos a Hamlet, por ejemplo, con el doctor Fausto, o sea, es realmente un autor fantástico. Alberti, por ejemplo, Rafael, que pasa por ser sobre todo gran poeta, es un autor de teatro en esa época muy importante, y que la misma Cherbourg le va a hacer el Alfesio y todo esto, pero sus obras más raras, comillas también, no pasan de ser como, digamos, una propuesta inacabada. Entonces, ese para mí es un gran problema que tenemos, unido a otra figura que es Valle-Inclán. Valle-Inclán, sus didascalias, necesitaban a Meyerhold. Nunca tuvo un Meyerhold, nunca tuvo un director de escena que acompañara, como le pasó a Mayakovsky. Mayakovsky, que hoy apenas se representa, pero que es un grandísimo transgresor también, tenía al lado a Meyerhold. ¿Qué les pasó a los expresionistas alemanes de vanguardia también, que hoy apenas se representan? Que tuvieron a Piscator y al primer Brecht, que los acompañó como directores de escena. Nosotros solo tuvimos una persona muy vinculada a Margarita Cherbourg, Rivas Sherif se llamaba, que luego estuvo en la cárcel
prisionero muchos años por el franquismo, y que tiene un tratado de dirección de escena, que escribe en la cárcel porque hacía teatro con los presos, el libro, ¿no? Y entonces también es un tratado un poco naif hoy, pero históricamente interesante. Bien, entonces, ¿qué nos encontramos? Con una larguísima, llamémosle, etapa de hierro, de gris, en la cual el franquismo, digo, no entendía el rol del director de escena. Simplemente ese rol lo ejercía normalmente el primer actor. El primer actor, el empresario, había muchos empresarios que lo único que hacían era poner a la primera figura delante, un proscenio, y que los demás estuvieran detrás para que no chuparan fondo. Y eso de no se alineen, en fin, ese tipo de cuestiones que yo tuve, por desgracia, en la RESAC, en mi tiempo, algún director de esos, de su única obsesión. Tenía una frase que todavía yo hoy no he logrado del todo descifrar. Decía a los actores, les chillaba mucho y tal, y decía: no me enajene las piernas. No me enajene las piernas. Entonces, en el momento que le decía eso, el actor empezaba a hacer unas cosas rarísimas, se cagaba de miedo. Y, bueno, no me enajene, eso me ha perseguido toda la vida. Para intentar no enajenar a mis actores, que ya me tienen que sufrir con las neuras que tenemos los directores. Bien, entonces, falta de tradición, en el sentido de que hay una frase nuestra muy comentada, que tenemos una personalidad durante todo el franquismo que fue fundamental para nosotros, casi mi único maestro, desaparecido hace 3 años con gran dolor, José Monleón, que dirigía la revista Primer Acto. Entonces, para mi generación, por ejemplo, todos los renovadores de la época, yo estaba en la escuela, era de pronto ver a Grotowski en unas fotos, porque nunca le permitieron a Grotowski, no por nada, sino porque era comunista, porque, quiero decir, no hacía teatro político, pero siempre fue prohibido de venir a España. Entonces nosotros veíamos unas fotos allí y leíamos una de estas, y creíamos que Grotowski era ponerse unas mallas, retorcerse en el suelo y gritar mucho. Luego yo fui a Wrocław, allí a su estudio, estuve con él y con Cieslak, y todo esto, claro, me quedé acojonado de pronto de ver la maravilla que era aquello, y no tenía nada que ver con gritar por gritar y todo esto. De Brecht nos pasaba lo mismo. De Brecht se traían en ese momento algunos directores, que no voy a nombrar, traían el Model, que se llamaba, que era este libro enorme, no sé si ustedes lo han conocido, tenía todas las puestas en escena, foto por foto. Era un libro así de gordo. Yo tengo el de Harpuntila y su criado Mati, porque estuve a punto de ser Mati con Atahualpa del Chopo, con el grandísimo uruguayo, y bueno, era un librazo enorme. Y entonces algunos directores de escena que pudieron hacer alguna cosa de Brecht en el teatro que se llamaba de cámara y ensayo, no en el teatro, que era un teatro que solo te permitía hacer una función por ciudad. O sea, era una... Bueno, por lo tanto, decían, bueno, estos rojos que se masturben un día y así. Porque no, el fascismo no es tan tonto como a veces creemos. Más ahora, por ejemplo, pero bueno, eso, como diría Billy Wilder, es otra historia. Pero el tema es que de pronto nosotros veíamos a Brecht representado por esa atracción que teníamos en el teatro político, y de pronto decíamos, qué aburrido, qué tostón. O sea, porque estaba montado, y entonces se acunó también una frase que estos directores se olvidaban que entre foto y foto había movimiento. O sea, que montaban fotos prácticamente. Entonces, pues, claro, yo creo que aquí también hubo ese debate, no sé si muy profundo o no, del famoso bad friend, del distanciamiento. Y entonces yo solo descubrí el distanciamiento cuando estuve en el Verne, en época todavía que estaba
su cuñado, su suegro, no, su yerno, Ekkehard Schall, antes de que Müller tomara luego el Berliner. Y claro, yo entendí lo que era el distanciamiento viendo una puesta en escena canónica de las que, porque reponían el repertorio de Brecht y casi incólume, ¿no? Y era que en realidad, como había estado hace no tanto en el Teatro Mali de Moscú, viendo lo que hacían las reposiciones de Stanislavski, les puedo asegurar que no vi ninguna diferencia entre la forma de interpretar las escenas, pero sí en el procedimiento, que es lo que entendí, que entre escena, o sea, entre bloque de escena, lo que hacía Brecht era distanciar con carteles, canciones, todo esto. O sea, era un procedimiento para decir, mire, ustedes están en el teatro, pero cuando interpretaban allí, o sea, el Puntila que yo vi, era fantástico y era casi podía recordarme a actores incluso de la mejor tradición española o la tradición rioplatense del grotesco, ¿no? O sea, actuaba sin ninguna distanciación en el sentido de que allí los actores en España parecían soldaditos de plomo. Entonces, bueno, toda esta amalgama de cuestiones de tener esta enorme frustración nos llevó en el Teatro Independiente desde el año 68 a comienzo de los 80, o sea, después de la muerte de Franco, el Teatro Independiente entra en crisis, y entra en crisis precisamente creativa, porque lo que nos había servido como metáforas en un momento determinado de casi del teatro político, ya no servían, ¿no? Eran cosas que si ahora, por ejemplo, vienen algunas, que a mí siempre me fascina eso, estudiosas norteamericanas de la Universidad de Princeton, a estudiar de pronto a un autor de esa época que ya ni está en el imaginario ni tal, o a Tábano, por ejemplo, sobre Tábano. Y claro, me preguntan a mí por qué se prohibió una obra que se llamaba Castañuela 70. Y claro, lees el libreto y es una obra no para teatro infantil, yo creo que... Pero claro, ¿cuál era lo importante? La puesta en escena. Porque claro, aquí se leía Nerón, y entonces Nerón decía barbaridades de Roma y tal, pero lo que veía la gente era que el actor que hacía de Nerón era Franco, clarísimamente, por cómo movía la mano y tal. O sea, había todo un subtexto que hoy es imposible contar. Había una obra que se llamaba, de Ruibal, un autor que se llamaba El hombre y la mosca, y entonces la gente empezó a correr la idea, porque era una mosca cojonera, una mosca que estaba molestando continuamente a un tipo de esos de teatro muy de los 60 y 70, de esto muy de existencialismo sartreano y tal, y tal, pero corrió la voz que la mosca era Franco, porque molestaba. O sea, nada que ver, ¿no? Porque el autor me lo dijo una vez, yo me callé, dijo, porque bueno, así se hacían muchas funciones. Con esta amalgama y esta tristeza que teníamos algunas personas de la época, yo siempre tuve mi vocación, tuve que hacer actuación durante 15 años y ahora estoy muy orgulloso de haberlo hecho porque sé los problemas de los actores desde dentro, ¿no? Esa es una discusión que a mí no me interesa, quiero decir que cada uno tiene su manera. Por ejemplo, la escuela rusa, que es muy soviética, bueno, rusa ahora, siempre ha entendido muy claramente que los directores no tenían por qué ser actores, ¿no? Y todo esto. Sería como la discusión de si un coreógrafo ha tenido que ser antes bailarín. No me parece que puede haber de todo. Pero lo que está claro es que yo era un director frustrado, que tenía que hacer de actor por el momento de producción, que teníamos que hacer de todo. Por eso soy gestor también, porque tenía que gestionar el grupo Tábano, buscar las funciones. O sea, yo todo lo aprendí un poco como a los niños cuando los tiran a una piscina, cosa que no estoy de acuerdo en el sentido, digo, del progreso, que tiene que haber formación de directores, de escenógrafos, de todo. Y en ese momento no podía ser
Yo todo lo que veía, como les digo, o gente que venía a la Escuela de Arte Dramático, era terrible cómo montaban, hasta que descubrí sí a una persona maravillosa, William Layton, un norteamericano que vino a España, era un alumno de Chekhov, que va no el otro, Mikhail. Y también había sido compañero de Strasberg. Viene a España por unas cuestiones y era un ser maravilloso como persona y tal, y entonces yo, como no tenía muchas opciones, empecé a meterme en el tema stanislavskiano, pero como siempre he sido bastante distanciado, nunca pude pasar de ser un actor mediocre, así de crudo. Gracioso, eso sí, porque siempre me daban los papeles de gracioso. Y bueno, diré unos años como actor, pero mi frustración era esta. Entonces, yo empecé a dirigir a Tábano internamente, hicimos un cambio de un teatro popular a un teatro, digamos, precisamente tomando repertorio. Tomamos una obra preciosa de Brecht, Schweigert, la Segunda Guerra Mundial, o un Macbeth que hicimos que para la época yo recibí todos los palos del mundo. Ahora yo digo que añoro ver un Shakespeare con trajes de la época, pero en ese momento, cuando yo lo monté, lo hice como una traslación a los gángsters de Chicago. O sea, Macbeth era Al Capone, pero hablaban todos con el lenguaje de Shakespeare, hablaban de dagas, de tal, pero con ametralladoras de estas de tal. Me dieron hasta en el carnet de identidad, porque nadie me... Y digo que ahora, pues realmente, si no haces un Shakespeare en que los vistes de algo, pues, lo cambias de época, tal, pues parece que no eres moderno. Término mal empleado, porque la modernidad histórica acaba en los 60. Ahora habría que llamar post-postmoderno o algo así, porque todavía no ha venido ningún alemán o francés a decirlo. Y como a Lubati no le conocen, pues digo en Europa, porque si no a Lubati le comprarían alguna. Está muy bien, por cierto, el gran amigo, le quiero mucho. Entonces, con esa amalgama, yo del teatro independiente, Juan Antonio con una concepción que para mí era muy rígida de cómo establecer el modelo que queríamos cuando muriera Franco, nos empezamos a comprender, por eso digo, de dos personas que no estaban en el mismo campo estético, en el mismo campo ideológico incluso, o sea, por tendencia más, llamemos Partido Comunista, yo más de otros, que nunca he sabido muy bien, pero no precisamente esa ortodoxia, ¿no?, que se implantaba. Me llamó y me dijo, oye, tengo esta idea, creo que el oficio nuestro no se sabe qué es, no está valorado, no hay una relación con respecto a otros países europeos, y como les digo, año 82 empezamos los dos. Le dije, sí, adelante. Entonces nos reuníamos o en su casa o en la mía y nos poníamos un itinerario, como digo, cada día y tal. Logramos que gente tan famosa en ese momento como Marsillac, que estuvo aquí varias veces, Adolfo, o José Luis Alonso, que es una figura muy interesante, algunos no quisieron. También logramos la complicidad de algunos de nuestra generación catalanes, porque la separación de Madrid y Cataluña siempre ha sido cruda en ese sentido, no solo por el idioma, sino también por formas de entender el teatro. Siempre Cataluña, Barcelona ha mirado a Europa, Madrid ha mirado al ombligo. O sea, quiero decir, yo asumo que la escena madrileña es conservadora, en esencia, en relación a la renovación catalana. Hay de todo, pero quiero decir, si vemos ese curso. Y bueno, empezamos muy modestamente, nos dejaron un bajo de una librería mítica en Madrid que se llamaba La Avispa y que abajo tenía un sitio con una humedad que cada vez que nos reuníamos salíamos con hongos, y bueno, hicimos algo que en España era fundamental para poder no ser clandestino, que era hacer una asociación
de tipo civil, cultural. La hicimos de una manera muy esencial, muy precaria, teniendo que, siguiendo unos estatutos estándar que un abogado nos diseñó. Era obligatorio tener un presidente, un secretario ejecutivo, creo que se llama, un secretario, y un tesorero, y luego unos vocales. Entonces, bueno, empezamos muy modestamente. Siempre Juan Antonio asumió el rol porque él lo entendía así, y de alguna manera los estatutos se parecían más a un estatuto de, digamos, de modelo de partido comunista de PC, quiero decir, por la fuerza del secretario general más que el presidente. O sea, el presidente siempre en la ADE ha sido más una persona, digamos, de trayectoria o todo esto, pero realmente quien ha ejercido, y afortunadamente digo porque Juan Antonio se ha dejado la vida y ha dejado un legado que va a ser muy difícil. Es de esas personas que de pronto dices, son sustituibles. Yo creo que todo el mundo es sustituible, pero creo que haciendo cosas diferentes. Si se quiere imitar o se quiere hacer algo, digamos, mimético, creo que va a ser difícil en la ADE. La ADE desde entonces ha crecido enormemente, que es lo que también les quería transitar. Nosotros ahora somos, digamos, casi lo que podría ser más bien una fundación, también en el sentido norteamericano del término, que hacemos de todo. Hemos hecho 26 congresos, en los cuales ahí incluso invitamos no solo a los congresos, que además intentamos que sean siempre fuera de Madrid, para vincular la asociación. Esto es muy importante, es de orden territorial, o sea, es como, digamos, no sería de Buenos Aires o ahora, cosa que casi empezamos siendo de Madrid, pero ahora mismo hay socias y socios, que de esto quiero hablar también, del tema de la mujer en la ADE, ¿no? De cómo realmente es totalmente diferente la situación ahora de cómo empezamos, porque en ese momento no había directora de escena, no había profesional, no había autoras apenas, y eso ha cambiado. Ahora España es fantástica, en la autoría, en la dirección, dirigen teatros públicos, o sea, que ha cambiado fundamentalmente, y siempre nosotros hemos luchado por ejemplo, les pongo por caso, tenemos 3 tomos que son de este grosor cada uno, de recuperación de la memoria de las autoras desde el siglo de oro hasta nuestros días, para desmitificar esa idea de que no ha habido autoras, o sea, en el siglo de oro o en el siglo XVII, en el XVIII. Ha habido, y muchas, opacadas siempre por la visión machista, digamos, de la historia. Pero, digamos, ese fue un proyecto que con un grupo muy importante de investigadoras e investigadores tuvimos una ayuda de lo que se llama allí el Instituto de la Mujer, y hoy nos queda el volumen más actual, porque en ese sí que ya tenemos cantidad de gente, pero bueno, ahí descubres, por ejemplo, que una autora, que se estrena una obra sobre ella, de una autora muy importante ahora en España, Vanessa Monfort, una obra sobre María Lejarreta, que fue la mujer de un imbécil que tuvo mucho éxito como autor durante mucho tiempo. Tiene una obra que se hacía mucho en el Buenos Aires de los 40, que se llama Canción de Cuna, que se hizo película en Hollywood y tal, y todo esto, pero las obras las escribía todas María. Se ha descubierto y todo esto, pero él ponía la firma, porque en ese momento era más, tenían ese acuerdo, bueno, y estaría muy enamorada de ella, porque no sé. Pero bueno, todo esto, la ADE intenta buscar todos los pliegues que tengan que ver con la recuperación de la memoria. O sea, nuestro trabajo se ha basado siempre en entender que la historia, para comprender el presente, hay que comprender el pasado también. Tenemos una colección de textos teatrales que debemos estar ya por 150 volúmenes,
que se recoge, por ejemplo, gran parte de esa textualidad. Ahora hablo de textos dramáticos de autores que no va a querer hacer ninguna editorial. O sea, nosotros también sabemos que no trabajamos para vender, digámoslo, intentamos vender, ya sabemos los libros de teatro que se venden, intentamos sobre todo publicar cosas que tienen que ver con lo que sería la memoria. Entonces, en ese sentido, tenemos una colección histórica, que hay algunos volúmenes que en Losada están, por ejemplo, y en otros lugares. Ahora es muy difícil exportar libros, porque aquí o los traes en la maleta de clandestinos, o si pasas por aduana va a costar el libro 1000 pesos aquí. Allí en España, yo siempre, cuando me dicen gente que va allí, nuestros libros son muy baratos, en realidad, o sea, a lo que vale, les digo que vayan directamente a la ADE, porque además le hacen descuento y todo esto, y hay libros fundamentales. Tenemos toda la teoría de Apia, por ejemplo, tenemos todo Meyerhold, todo absolutamente, tenemos Gordon Craig, todo realmente es una colección histórica muy importante. ¿Qué más hacemos? Evidentemente encuentros puntuales que hacemos en varias ciudades de España con las que ya tenemos un trato. En Galicia, por ejemplo, nos dejan anualmente lo que allí se llama un pazo, que es una hacienda de la Diputación de La Coruña, y ahí nos encerramos durante 3 días a reflexionar sobre un tema muy diferente. Ahí intentamos traer siempre a personalidades, por ejemplo, como Fabrice Pavís, o gente que nos pueda de alguna manera también enseñar. O sea, hacemos algo así como casi todas las asociaciones ahora, porque todas, AISGE, AT, lo hace y tal, una entrega de premios anuales que van desde la puesta en escena del director, directora, que se vota internamente, es como el sistema de voto interno. Hay premio para el director más joven, premio para la escenografía, premio para el libro teórico más interesante. O sea, realmente es una cuestión también que nos sirve para reunirnos, digamos, de alguna manera. Se suele hacer en un teatro como el Español o el Teatro María Guerrero, teatros públicos que nos ceden el espacio. Publicamos esta revista que ya va por cerca de 200 números. Que claro, esta revista aquí es casi imposible por el papel y por... Esta se la dejo a la asociación como primer aportación. Espero la próxima vez traer libros, pero cuando vienes con un tiempo, como me ha pasado a mí, tengo que traer otras cosas. Esta revista, dirigida por Juan Antonio, pero con ¿cómo se llama?, equipo de redacción muy importante, trata fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la práctica escénica, pero siempre bajo la mirada fundamental de lo que sería la dirección, la relación. Hacemos monográficos sobre temas que tienen que ver con, por ejemplo, los teatros de un país. Incluso tenemos un volumen dedicado al teatro argentino y a teatros muy pocos conocidos, teatro croata, teatro griego, digamos, conocidos en el sentido, digo, que en España esos idiomas pues cuesta trabajo. Hay reseñas de libros, bueno, aquí, y en cada número tenemos una vinculación con un autor que no tiene por qué ser un director, aunque si un director escribe textos, tiene también la posibilidad de darle la posibilidad de tener su texto aquí. Y para, yo creo, ir un poco terminando y abrir, que creo que va a ser más interesante el debate, la cuestión es que lo que ha hecho muy bien Juan Antonio es que ha creado lo que podríamos llamar una red de intercambios muy importante.
Por ejemplo, tenemos intercambios con asociaciones europeas de directores y cada 2 años, por el tema de la crisis, antes era anual, por ejemplo, a un teatro que yo he estado en ese intercambio una vez, que es importantísimo, pero no conocemos, que es el teatro finlandés. Va una delegación española, vamos 3 directores, y al año siguiente vienen 3 directores de acá. Hace muchos años recuerdo que tuvimos una reunión con Juan Carlos Gené, y no recuerdo, había algún director más también hablando del tema de hacer una ADE aquí. O sea, cosa que yo dije, no me parece. O sea, digo la ADE, ¿me entienden lo que digo? Sí, sí, sí. Que se llama Dirección de... Yo siempre dije que debería ser algo autónomo que naciera de la realidad y del entorno. Pero había directores de acá, yo creo que el mismo Juan Carlos también, que decían que ese iba a ser un proyecto imposible de hacer. No recuerdo mucho más y tal. El caso es que no se hizo. Por lo tanto, yo sí creo que ahora ustedes tienen una oportunidad histórica de poder encarar un proyecto que considero imprescindible por una cuestión, porque para mí el teatro argentino, no digo solo el teatro porteño, digo el teatro argentino es uno de los teatros más importantes del mundo. No es para mí que Buenos Aires es la capital del teatro en lengua española y todo esto, sino por producción, por toda una serie de cuestiones, por talento, por compromiso y sobre todo por una cuestión que, bueno, de eso sé bastante, porque todo lo que hacen ustedes se hace bajo la ley de la autoexplotación. O sea, es algo que no, claro, yo cuando vengo aquí me pongo como argentino, pero quiero decir que después de tantos años no hayamos logrado que tengan unos entornos en el teatro independiente, digo que los actores puedan cobrar un sueldo, por mínimo que sea, durante los ensayos, que no haya una seguridad social, que se tengan que hacer los montajes cuando se puede y como se puede y todo esto. Creo que ustedes van a poder ser motores de ese cambio, fíjense lo que les digo, porque yo les puedo asegurar que eso pasaba cuando iniciamos la ADE. Y hoy la ADE lo que es un fuerte, no me gusta el término, pero lo digo para entendernos, es un lobby para el Estado español. O sea, a la ADE se le tiene que tener en cuenta, porque lo que dice la ADE tiene, como la AAT, como la Asociación de Autores, como la Asociación de Productores que se ha hecho. Es decir, nosotros hemos creado en España un fuerte tejido asociativo que hace que, digamos, intentemos ponernos de acuerdo, como les digo, en la ley de mínimos a veces, pero quien vaya a la reunión con el Estado tenga la presencia de que lo que va a negociar sea desde cuestiones a veces laborales, de mínimos, por ejemplo. En España todavía no hemos logrado, digamos, unos contratos estándar de la dirección de escena. Es algo totalmente que varía, va desde no en el teatro público, que sí lo hay, digo en el teatro, por supuesto en el teatro independiente se suele trabajar como aquí, más en cooperativa y todo esto, pero en el teatro privado va desde una cantidad que te dan y olvídate, una cantidad que no te dan y vas a un tanto por ciento, lo mixto, o sea, todo este tipo de cosas. Pero sin embargo, eso antes era lo normal, ahora ya tienen que negociar. Y entonces, de pronto, otra cosa que estamos negociando desde hace tiempo y alguna cosa hemos ganado es un tema que en España era muy normal, y era que los empresarios privados llamaban a un director, hacían una puesta en escena a ese director y luego reponían la obra y llamaban a cualquiera, y entonces ese cualquiera podía hacer cualquier cosa. O sea, lo único que hemos logrado es no tanto que hagan eso y no paguen en la segunda vez,
como que tienen que respetar los derechos intelectuales de una puesta en escena. No hemos logrado tampoco, y yo creo que hay muy pocos países que lo tienen, sé que es una discusión interna de ustedes, es muy interesante, pero es muy difícil por varias razones de legislación, los derechos de taquilla de los directores. El único país que yo conozco en Europa que lo tiene es Portugal. Pero grandes países, digamos, como Inglaterra, Francia y tal, no lo han conseguido tampoco. ¿Me entienden? No digo lo que puedan llegar a un acuerdo con un empresario, digo como si aquí Argentores cobrara un... Sí, como tanto del bordero, sí. Un del bordero. Lo hemos intentado en España desde el año 86, 87 y luchamos con legislación. Ahora, ayer se ha aprobado, y cruzo los dedos porque mañana tenemos unas elecciones muy importantes en España y yo estoy acojonado por el ascenso de la derecha extrema y el franquismo y todo esto, pero ayer se ha aprobado algo muy importante y además es muy emblemático, el estatuto del artista de todo tipo, pero ahí, por ejemplo, se han hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, si nosotros, los directores de escena, autores, nos jubilábamos, no podíamos ya cobrar nada que no fuera de la jubilación. Ahora se va a poder cobrar derechos de autor si tienes una adaptación, todo esto y tal. Otra cosa que hemos defendido también mucho en la ADE es el tema, son muchos temas, la cuestión del concepto alemán de dramaturgia, que no es el concepto, o sea, lo que se llama allí el dramaturgo, que es un rol que está junto al director de escena para trabajar todo lo que sería el texto, o sea, la adaptación, si es un Fausto contemporáneo, en fin, todo esto. Nosotros defendemos mucho eso y defendemos también, y por eso estamos en la Asociación Internacional de Críticos. Puede parecer muy extraño, pero nosotros hemos entendido que la práctica teórica y la práctica escénica tienen que ir dialécticamente unidas. Entonces, bueno, de alguna manera, para terminar, de que personalmente estoy orgulloso de esta trayectoria, es porque se ha construido un edificio, tenemos una sede importante en el centro de Madrid, tenemos eso que les digo, ya es más difícil que no se valore nuestro oficio hasta que algún idiota de periodista, como el otro día, que me irrité muchísimo y lo puse en las redes cuando le han dado el premio al gran Peter Brook, el premio más importante en España de las artes en general, y dice el titular del País, el periódico más importante, es: el dramaturgo Peter Brook recibe. No es dramaturgo, sencillamente es director de escena, pero parece que todavía les cuesta, y como todavía les cuesta, dos cositas para terminar. Una, la importancia también, yo creo, como he dicho, pero lo reivindico como algo ideológico, y cómo hemos nosotros ahí abierto el que la asociación, cualquiera que se cree, sea muy abierta a cuestiones de carácter de estilos, quiero decir, no discutir los estilos del oficio, abrirlo, pero de una manera no como cuestión de cuota o tal, a la mirada femenina. O sea, es fundamental, pero porque la profesión de director de escena en España ha sido muy machista siempre, y ahora ya no es una cuestión, digamos, se convierte en una cuestión necesaria para la transformación de nuestras claves. Y por último también el hecho de que las asociaciones de este tipo tienen que estar abiertas también a los otros oficios del teatro. O sea, que nosotros tenemos una reunión anual con la Asociación de Autores, con la Asociación de Escenógrafos, incluso ahora hemos puesto un fondo económico para que haya un montaje al año
que se premie con un fondo que pone cada asociación. Entonces allí el proyecto tiene que estar unido la dirección, la escenografía, el vestuario, la forma de producción, todo esto. Y otra cosa que es importante, nos dirán cómo podemos sacar esto y todo esto. Bien, lo asumimos. Tenemos fuertes subvenciones. O sea, el Estado ha entendido que este trabajo era un trabajo, y fíjense que les digo, lo ha entendido la socialdemocracia cuando gobierna en España, y lo ha comprendido la derecha del PP hasta ahora. Esta mala bestia que tienen ahora, veremos a ver. Pero lo han comprendido, y siempre hemos tenido unas ayudas del gobierno central, del gobierno autonómico, lo que ustedes llaman provincia, que es la provincia de Madrid, y del Ayuntamiento de Madrid, más otros estamentos que, por ejemplo, hay un instituto del libro muy importante. En un momento hacían un trabajo muy interesante, que es que nos compraban 500 revistas de estas y las llevaban a todas las bibliotecas públicas. Eso sí acabó la derecha con ello, estamos reivindicando ahora, pero es evidente también que nosotros, y las cuotas de los asociados, pagamos una cuota anual, no es muy alta, no recuerdo, se me ha olvidado ese dato, pero esa cuota nunca iba a poder soportar toda esta enorme actividad que nosotros hacemos. Yo solo les puedo decir que por nuestra parte, no solo por mi parte, estamos totalmente dispuestos a tener una colaboración con todo lo que desarrollen ustedes y a su disposición. Bueno, siendo las 12:30, muchísimas gracias por toda esta charla. Vamos a dar ahora lugar a la segunda instancia, que la idea es poder dialogar. Tenemos media hora para hacerlo, quizás no vamos a agotar todo lo que nos despertó este recorrido que has hecho, pero estaría bueno poder abrir a las preguntas para profundizar un poco en muchísimos aspectos que supongo que interesan de lo que dijiste. Así es que, adelante. ¿Qué es esta? ¿Cómo traducir el campo semiótico de la puesta en escena a un lenguaje posible de ser jurisprudencia? Es decir, volverse legalmente expresable para decir, bueno, esto es lo que nosotros reivindicamos como la tarea de la dirección. Es decir, creo que ahí hay una posición de problema, por lo menos, que se me ocurre decir, ¿cómo reivindicar? Porque ahí es donde se vuelve casi intangible y casi innombrable para los términos de la jurisprudencia. Digo, ¿hay problematizado esto? ¿Qué hay sobre eso? Problematizado nos lo da la propia realidad, que nosotros tenemos un jurista con nosotros que continuamente le pagamos todo el año, precisamente también para que cuando haya algún problema de algún asociado le pueda, personal en ese sentido. Lo que tú planteas desde luego es complejo, pero sí te debo decir que yo creo que, por ejemplo, desde el lado, nosotros ahora estamos en la Comunidad Europea desde hace años, y en eso sí se ha avanzado bastante. De hecho, hace muy poco el Parlamento Europeo ha aprobado, por ejemplo, importantes medidas que tienen que ver con nuevos retos. Por ejemplo, ahora, que es qué pasa, vosotros me imagino que ese reto lo tenéis también, que es con las puestas en escena cuando se graban en televisión. Es decir, por ejemplo, porque está muy claro que los actores cobraban, porque tenían una presencia física. Nosotros ahora también. O sea, quiero decir, no sé si... Acá todavía no. Allá ya sí. O sea, evidentemente, para eso te tienes que ser asociado. O sea, quiero decir, si quieres, no sé aquí si vosotros tenéis, digo directores, que no sean actores, quiero decir que sean. Nosotros en AISGE, yo soy miembro, socio de no sé cuántas asociaciones ya, ahora que me quede en el paro, voy a hacer el pocito, tienen la posibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los canales autonómicos
llamo canales autonómicos a los canales, por ejemplo, en Córdoba, provinciales, que hay un canal que hace mucha producción de ficción. Ahora ya eso tenemos derecho a cobrar. O sea, por ejemplo, digo, te pongo un ejemplo solo, pero la legislación, en lo que tú dices, seguramente aquí tendríais que contar, a lo mejor, pienso yo, más allá de cuestiones de abogacía general, de lo que significaría la Constitución y todo esto, digo ya con alguien que pudiera ser más, y sobre todo más especialista que yo en el tema que propones. Termino. Pero en lo que tú has empleado la palabra semiótica, o sea, en lo que tiene que ver con lenguaje, sí lo hacemos a partir de los encuentros. Cada uno de nuestros encuentros no tiene tanto que ver, por así decirlo, con contarnos la vida y los problemas que tenemos con un empresario o con el teatro independiente. Tiene que ver con un problema de ese tipo. Por eso te he nombrado antes a París. O sea, en el sentido de decir, ¿cómo podemos pasar nosotros, que la mayoría hemos sido intuitivos, hemos sido todo esto, a cuestiones que tienen que ver con conceptualización, y cómo esa conceptualización va a pasar, tiene que pasar a una legislación que antes no había, porque éramos casi figuras inexistentes. Mira, ustedes en ADE se han planteado en algún momento que la posibilidad de poder transcribir, documentar en algún sostén, digamos, por ejemplo, en Argentina los coreógrafos registran su coreografía con un vídeo y cobran derechos por ese vídeo. ¿Cómo hacen el registro de la propiedad intelectual? Perdón, ¿puedo formular, maestro? Si el lograr ese documento, digamos, que certificaría el trabajo del director sobre una puesta en escena, ¿no creen que constituye un trabajo, en cierta manera, de dramaturgia sujeto a derechos? No lo hemos conseguido. No se ha conseguido. No, pero estamos sí reivindicándolo. Quiero decir, ahora todos los montajes que se hacen en España profesionales los graba el Estado. Tiene una cosa que se llama Centro de Documentación Teatral y te lo graba. Por lo tanto, ahí sí tienes un soporte, como te vayan luego a hacer un plagio de puesta en escena o algo así, que también son difíciles, ¿no? Por ejemplo, ha habido un caso muy concreto que a mí me ha hecho mucha gracia. Voy a explicar el caso concreto. Hay un espectáculo que yo vi hace muchísimos años, que estaba Laura Córdoba, me acuerdo, que era en negro, que era todo... no negro, que entrabas oscura. Oscura, ciego. Caramelo de limón. Caramelo de limón. Hace años y años. Los 80, finales de los 80. Bueno, un autor español llamado Jesús Campos, que es uno de los líderes de la AAT y todo esto, hace un espectáculo que se llama A Ciegas. En España era igual, no se tenía nada que ver, solo era el tema formal. Y una actriz que ustedes conocen bastante aquí, Blanca Portillo, dirige hace muy poco, 3 años, un montaje que es a oscuras total también. Bueno, pues el señor Jesús Campos dijo que le habían plagiado. Fue a juicio y lo perdió, porque lo que se decía en el texto no tenía nada que ver. O sea, también el plagio en puesta en escena es difícil, digamos, en ese sentido. Pero bueno, concreto, esto que tú planteas, Enrique, no lo tenemos resuelto después de tantos años, clarísimamente. Como te digo, últimamente estamos intentando que sea la legislación europea que está avanzando en ese terreno quien ayude para saber precisamente si eso que tú llamas, a nosotros nos pasa lo mismo. Un coreógrafo puede registrar la obra por un video o por las didascalias. Nosotros, como directores, como no seas autor de ese trabajo, no nos piden en la SGAE, no lo podemos hacer. Quiero decir, igual que acá. Por eso digo, es una lucha que tenemos pendiente.
Pero la propiedad intelectual es con un video, digamos. Porque vos habías dicho que lograron la propiedad intelectual. Claro, pero digamos, en el momento en que, por ejemplo, ya he dicho, un director puede tener unos recursos. O sea, por ejemplo, Cameron, ¿cuántos clones de Bob Wilson hay en el mundo ahora? Clones, ¿me entiendes? En Alemania solo debe ser 20. O sea, claro, ¿qué es un homenaje al maestro o es un plagio? ¿Me entendéis? Porque quiero decir, entonces vendría uno de Buteau y diría, no, me ha copiado Bob Wilson porque el movimiento... Quiero decir, ¿me entendéis que nuestro trabajo en ese sentido de propiedad intelectual de los códigos semióticos es muy difícil? Ahora, eso no quita la otra reivindicación de que seamos autores de la puesta en escena, autores. Y por lo tanto, sí se puede empezar, a lo mejor de cara al futuro, a pelear por un cierto del borderó y todo eso. Eso no lo veo, yo creo que va a ocurrir. Ahora hay que luchar. Más allá de eso, muchos de nosotros creemos, después de algunas experiencias, como por ejemplo, yo te comentaba, Guillermo, cuando creamos Sagay en la Argentina, o sea, lo que reglamenta el derecho de intérprete, el derecho intelectual de los actores dueños de su imagen, ¿sí? Muchos de nosotros creemos que la posibilidad sería, si nosotros estamos creando en este momento una asociación civil, como se llama aquí, sin fines de lucro, Igual que la nuestra. es un escalón para después intentar el ascenso o la modificación hacia una reglamentación que tenga que ver con el derecho de propiedad intelectual. Para eso tendríamos que estar incluidos en la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual, a la cual también ahora se aplicó este régimen para poder reconocer el derecho intelectual de los intérpretes, actores e intérpretes. Actores, actrices, obviamente, ¿no? Genéricamente hablando. Esto, para ser incluidos en esa ley, es imprescindible un artículo de esa ley, en su momento con Sagay fue el artículo 56, que no los incluía a los intérpretes, incluir a los intérpretes en ese artículo, poder reglamentar un artículo que no estaba reglamentado. Entonces, lo que creemos es que este escalón, que seguramente llevará un tiempo y un trabajo y una lucha seguramente importante y amplia y larga, sería la única posibilidad, por lo menos lo que estamos avisorando, de poder llegar a la posibilidad de reclamar el derecho de puesta en escena como un derecho parecido al de intérprete, estando regimentado por la ley de propiedad intelectual. Yo quisiera saber qué pensás vos sobre esto. ¿Cómo ves esto? Bueno, eso nosotros, lo que tú entiendo que dices, ya lo hemos resuelto en AISGE. Claro. Nosotros en AISGE, que sería vuestra ley, ya yo estoy registrado como director, no como intérprete. Pero en ese caso, en nuestro caso, sería solamente en el espectro audiovisual, no en el teatro. No, es que AISGE solo es para el audiovisual. Por eso. Ya, pero te quiero decir que es que no entiendo entonces la pregunta. Claro, si nosotros pudiéramos reclamar el día de mañana el derecho de puesta en escena como directores teatrales, no estaría contemplado en Sagay, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero es lo que te digo, que en AISGE sí. Pero para cómo está filmado, para cómo está equivalente. filmado. Cuando está filmado. Solo cuando está filmado. No, yo no hablo de eso. Solo está filmado. Claro, nosotros no hablamos de eso. No solamente cuando está filmado, porque es audiovisual, por eso digo, sino en el teatro. No, en el teatro no. No, para el teatro va a haber que hacer una Bueno, ese es asociación el como la que objetivo, estamos este es el hablando. objetivo. Bueno, mirad, yo creo que os vais a meter en la selva amazónica. Y mi poca experiencia o mucha experiencia en gestión es que para entrar en una selva primero hay que estar equipado un poco. O sea, si vas con, digamos, para los mosquitos, para tal, cual. Si lo que queremos es ya haber atravesado la selva sin haber estado primero estableciendo
lo que para mí en gestión es fundamental, corto, medio y largo plazo. Yo, esta asociación como se creó, yo me acuerdo que era con 4 líneas, 4 cosas, pero nada básicas, ¿no? O sea, no hablábamos de semiótica, digo, no, entiéndeme lo que quiero decir. Hablábamos, vamos a ver si conseguimos estar los más posibles entendiéndonos desde las diferencias profundas. O sea... Bueno, eso nos ocurrió aquí también, tú citaste a Juan Carlos Tallini, y estuve en ese grupo inicial que fue después de las asambleas del 2001, cuando intentamos por primera vez armar esto, primera vez que me enteré gracias a un compañero que hubo otra primera vez. En el año 75 fue la primera vez. Siempre otra primera vez, ¿no? Es como decir, te voy a decir 3 cosas y en la segunda ya no sabes qué. Pero digo, eso se intentó aquí también nosotros y parte de la dificultad fueron 2 de las que enuncias. Una, esto, impelidos por el social histórico, queríamos ya no solo atravesar la selva, sino éramos tarzanes. Y por otra parte, cada tarzán sabía cómo guiar a la monada, entonces no había forma de ni siquiera cogernos de mediana. Cada uno cogió la suya y así nos fuimos, nos peleamos entre nos fuimos, digamos. Pero no quiero tomar tiempo porque debe haber otros, pero allí es donde apuntaba un poco lo que dijo Enrique y quiero retomar mi pregunta es, por eso yo creo, de Aristóteles para aquí, digamos, sabemos que cómo hacer de la experiencia técnica. Creo que ahí tenemos una posición de problema nosotros, es decir, cómo hacer que nuestro objeto de discurso, que es reclamamos derechos por la puesta en escena, sea un objeto, enunciémoslo como puedo ahora, tangible, visible, codificable para esta sociedad capitalista y jurídica. Creo que ese es el problema, ¿no? No sé, me pregunto. Bueno, mejor voces y luego yo intento hacer... Claro. Adelante. No, me interesaba de la experiencia del ADE, para volver a tomar el tema. Cómo, tomando en cuenta que vos sos un gran conocedor de la realidad del teatro en Argentina, como bien dijiste, nosotros tenemos que afrontar claramente el peligro de la disociación ya antes que se arme, es decir, del cansancio, de que la gente vaya desertando de la convocatoria, y para eso tenemos que todo el tiempo armar un orden del día de las prioridades. Entonces, el orden del día de las prioridades de ustedes frente a sus propias condiciones, que no son las nuestras, que hay una distancia histórica, pero digamos, haciéndote a vos maleable en cuanto a esas diferencias históricas y de país, ¿cuál sería el orden del día que vos creés que este colectivo requiere para poder seguir saliendo adelante? Porque Ahora contesto. Pues que es medio parecido, pero una de las cuestiones que yo veo en este intento es, bueno, estamos atrás del estatuto y ya de intentar hacer la asociación con bastante dificultad. Digo, las asambleas se producen dificultades. Pero hay algo de lo que vos decías, de que además de esto que había que hacer, el tema de los derechos está siempre como muy presente. Y la pregunta es si ustedes no tenían tan presente esa problemática. ¿Cuáles eran las grandes preguntas para crear la asociación? ¿Cómo se fortalecieron? Ese. ¿Cómo se fortalece? Ahora contesto. ¿Cómo nace y se fortalece? Bueno, gracias por todo. Yo quería preguntarte cómo se implementa este lugar de amplitud de la mujer en España y qué nos podés comentar sobre la ley de paridad de género en referencia al teatro. Voy a contestar primero entonces a las cuestiones que... Nosotros para nada os puedo asegurar que cuando iniciamos la asociación, quizá por un posibilismo histórico de ese momento, que era, incluso os podría llamar la idea esa que hubo en España de la reconciliación. Es decir, nosotros sabíamos que incluso el discurso de algunos de los directores que entraron en la asociación en ese momento eran directores de la derecha pura y dura, pero que tenían un gran oficio.
Entonces, lo que prevaleció siempre en nosotros es primero crear un organismo que juntara lo que es la reivindicación fundamental, el oficio del director de escena, situarlo en el discurso español que no estaba. Insisto en esa idea de que de pronto cualquiera era director, cualquiera... Ahora también, porque quiero decir, y no estoy en contra incluso de ello, pero lo que quiero decir es que sí nos parecía que en el teatro contemporáneo esa figura es un creador, no era como en otro momento esto que he dicho, un guardia urbano que mueve. O sea, una directora de escena, un director, es un co-creador de su propio espacio, que es establecer una metáfora entre el autor o el material textual o lo que sea, sus actores, sus intérpretes y los ciudadanos que van, se suponen, a ir a verlo. Por lo tanto, de verdad, creerme, lo digo de corazón, como os enzarcéis en eso, como primera prioridad de las metas a medio plazo, no vais a salir de la selva, en mi opinión. Quiero decir, ¿por qué? Porque lo primero es establecer un organismo que permita la discusión. Si ahora estáis, o sea, yo creo, y digo las prioridades y todo esto, hacer lo antes posible un estatuto que pueda ser entendido por todo el mundo, que amplíe horizontes, que todo esto, y a partir de ahí empezar como hemos hecho nosotros, a construir una revista virtual, porque en ese momento no había, unos foros cada mes en una de las salas de Buenos Aires, teniendo temas de pura, digamos, cuestión laboral a cuestiones puramente intelectuales, digamos, lenguaje, no sé qué, y todo esto. Pero me parece fundamental primero tener la herramienta, porque si no tenéis la herramienta, os vais a cansar de veros. Os lo juro, de verdad. Y eso, por otras experiencias... Pues ya estamos. Ya está pasando eso. Pues eso no podéis permitirlo. Es un matrimonio que se está cansando. Lo digo ahí casi como si... porque yo me quiero hacer de vuestra asociación también, a lo mejor. Lo mejor de alcanzar ese pozo que existe. Una más y todo esto. Yo me considero ya casi argentino. Quiero decir, ahora, eso sí, no estoy diciendo viva la Pepa, no estoy diciendo tampoco eso, pero digo que hay cosas que en Europa llevamos intentando 50 años y todavía no lo hemos conseguido, o sea, esos derechos. Pero yo sí creo que si tenéis un lobby, como he dicho, en el que está un grueso importante de los creadores de la dirección de escena de Buenos Aires, vais a ir a poder ver al abogado de turno y decirle, vamos a ver. Es lo que van a intentar hacer Artey, creo, el próximo viernes también. O sea, quiero decir, es que llega un momento en que estos organismos o tienen, digamos, cuando digo unos intereses comunes, insisto en la palabra de mínimos, es decir, no de máximos. Si vais a decir, o nos dan a cada sala al año 100.000 euros, pues es bueno, se puede decir lo que se quiera, pero sí que hay transformaciones que tienen que ver con los costes de las salas, que tienen que ver con determinadas cosas que creo que cuando hay un discurso de una cierta unidad y no tiene que ver si uno hace Stanislavski y el otro hace Grotowski, se pueden lograr. Eso fue lo que nos unió. Y sigo yo pensando, o sea, yo he tenido que intervenir, bueno, sabéis, creo que casi todos los que estáis aquí, me ha tocado a lo largo de la vida lo que son unos embrollos que son más complicados que hacer esto. Crear y ver escena. O sea, no quiero decir lo que son 14 países, bueno, eran todos, porque tal, no sé qué, convencerlos, tal. Y bueno, y era más difícil y todo esto. ¿Qué hice? Porque hice yo los estatutos, o sea, porque no tenía ni plata, ni me pusieron nada. Pues hacer algo que pudiera tener de alguna manera, no molestar, digamos, no que fuera exclusivo, sino todo y que fuera inclusivo. Bueno,
perdonadme, a lo mejor me he puesto así, pero creo que lo importante sería que os pongáis una fecha, que haya una abogacía que tal, y hacer primero la asociación. Sí, pero ya está decidido hacer vos el estatuto. Yo me doy cuenta que subliminal es Ya termino. Vale. Mira, el gran tema para nosotros, esa ley de inclusión es una ley también para mí de mínimos. O sea, y que hay que hacer en muchos casos por lo que en un momento determinado en teatro o en arte se llamó discriminación positiva. En el hecho de tener que tener un número determinado de mujeres y tal. Como yo nunca he estado de acuerdo en eso, porque siempre he creído que no es por tasa o es tal, sino que es por talento y es por el trabajo que se ha desarrollado, eso ha ayudado. Pero ahora lo que te digo es que por el movimiento social tan importante que ha habido, esa ley se ha quedado ya como un poco pequeña, digamos. Y lo que te puedo asegurar es que ahora mismo ya existe como una práctica en el teatro español en el que de pronto eso se hace de una manera natural, incumpliéndose organismos estatales, aduciendo que son concursos públicos, como ha pasado en este momento, y que de pronto optaban 14 varones y una sola hembra. Claro, ahí tenemos otro problema también. Digo, o sea, que es complejo. Pero lo que te puedo decir es que mi país en este momento está en un momento óptimo. Si habéis visto las manifestaciones, y yo tengo mucha esperanza en que el voto de la mujer mañana va a ser fundamental para que estos hijos de perra se vayan a la oposición. Mariano, tenemos que ir cerrando por el tiempo estipulado para poder dar lugar después a la asamblea. Yo por eso decía que va a quedar Simplemente saber cuántos asociados, si tenés el número de cuántos tienen al día de hoy, y después entiendo que hay una serie de requisitos para poder asociarse. ¿Cuál sería el porqué de la elección de esos requisitos, digo, a la hora de recibir gente en la asociación? Mira, esta es una revista actual, están todos los nombres de todas las personas que somos, pero se pone muy al día y lo puedes entrar en la página web, vienen todos nuestros socios. Claro, están los fallecidos. Yo creo que en este momento somos de toda España, en torno a 250 o algo así, con unas oscilaciones. Nosotros tenemos una sección que se llaman adheridos, que son los jóvenes directores. Porque para entrar como socio, yo eso lo he mandado todo, el reglamento, por eso lo pregunto. Y lo podéis copiarlo, algunas cosas y tal. Se exige tener 3 montajes y el aval de alguno de los socios de los fundadores, en este caso nosotros. Es decir, un mínimo que podéis establecer y un aval de 1, 2 o lo que sea de vosotros. Las obligaciones están en otro tal, porque además hay, y yo creo que sería bueno, te lo he pasado a ti, sí, que se lo paséis a todos, porque hemos creado un código deontológico que es interno. Está en la primera reunión nos lo mandó Hormigón y se manejan en los correos primeros originales, eso se mandó. Bueno, y está entonces en ese sentido hemos intentado también determinadas cosas de también algo que puede ser, que ocurre mucho en nuestra profesión, el inclusismo de pronto de varios tipos y todo esto. Digo para estar en la ADE, no para negarle a nadie que haga su vida si quiere ser un francotirador y tal. Pero yo sí creo que evidentemente lo que tiene que haber es, por un estatuto legal redactado por alguien que sepa legislación de asociaciones civiles, que suelen ser estándares, que eso es muy, quiero decir, en el que pongáis, yo os diría 5 o 10 objetivos bien claros. Y luego, la otra cuestión diferente es el reglamento interno que ya podéis establecer. Gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu presencia.
biblioteca de Ardea, así que Al la primer vamos anaquel. a hacer circular. Claro. Y estaría bueno que el estatuto, y que digamos que esta deontología a la que aludías, la podamos tener todos para que colaboremos con la Comisión de Estatutos en la creación del medio. Y el reglamento Y el interno medio- Y el también. reglamento interno. Sí, Sí, y está. ya os digo que en cuanto que tengáis establecido ya eso, inmediatamente ya poder establecer lo que podría ser una vinculación orgánica para que os llegue la revista todos los meses. No, perdón, ojalá. Antes salía, ahora son cada 2 al año los libros, o sea, tener una vinculación que nos pueda unir en proyectos incluso comunes, como es ese que vemos que no lo tenemos eso. De verdad, muchísimas gracias a todos. Chicos, chicas, pilas. Gracias.